Muy buenos días para todos. Hoy vamos a hablar acerca de los conceptos de aprendizaje y valores de las teorías del aprendizaje. En la asignatura Teorías del Aprendizaje. Mi nombre es Cristian Rentería, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc. Podemos entonces hablar el día de hoy acerca del aprendizaje, teniendo el aprendizaje como un proceso fundamental dentro de la educación, el cual sirve para la adquisición de conocimientos, habilidades, valores, los cuales el día de hoy vamos a tratar. Por eso lo primero que vamos a hacer es hablar acerca de la definición de aprendizaje, vamos a hablar de los tipos de aprendizaje, vamos a hablar acerca de la importancia del aprendizaje y también de las teorías del aprendizaje. Entonces vamos a empezar primero con el concepto de aprendizaje, que es un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse de cierta manera, como resultado de la práctica o de otras formas de experiencia. Esto significa que aprender implica una transformación relativa, estable, observable, en lo que la persona hace, comprende o puede llegar a hacer. Además, no se explica solo por la maduración biológica ni por estados transitorios del organismo. Tengamos en cuenta que el aprendizaje entonces genera un cambio, puesto que transforma la conducta o la capacidad de la persona o del individuo. Además permanece, puesto que se mantiene relativamente en el tiempo y por último genera una experiencia, pues debido a que resulta de la interacción práctica o la interacción en diferentes contextos. Vamos a hablar acerca de los tipos de aprendizaje. Aunque existen muchos tipos de aprendizaje, vamos a profundizar en estos, que primero es el aprendizaje por el descubrimiento, donde el estudiante construye conocimiento mediante una búsqueda activa. Tenemos el aprendizaje por recepción, donde el contenido se presenta en su forma final mediante una instrucción expositiva. Tenemos el aprendizaje significativo, la nueva información se relaciona de manera no arbitraria con sabores previos. Tenemos el aprendizaje mecánico o repetitivo, el cual incorpora algo memorístico con poca interacción a la estructura cognitiva. Tenemos el aprendizaje por conceptos, el cual hace comprensión de objetos, hechos o situaciones con atributos comunes. Y por último tenemos el aprendizaje por proposiciones, donde la adquisición de significados nuevos expresados en frases o ideas complejas. De ahí que se desprenden lo que vamos a llamar las teorías del aprendizaje, que son el marco conceptual que explican cómo la persona adquiere conocimiento, habilidades, estrategias, creencias, conductas y además permiten organizar hallazgos de investigación e interpretan lo que ocurre en los procesos formativos y convertir ese conocimiento en orientaciones útiles para la enseñanza. Por esa razón, una de las mayores importancias de las teorías del aprendizaje es que explican cómo ocurre el aprendizaje, organizan los hallazgos que se dan dentro de una investigación educativa, relacionan esos hallazgos con la teoría, con la práctica, para sí mismo dar una orientación hacia los procesos de enseñanza. Quiere decir que ayudan a estructurar todo lo que es el proyecto educativo institucional. De ahí que se desprenden unas teorías del aprendizaje. Tenemos el conductismo de Pavlov, de Matt, de Watson, de Skinner, los cuales ayudan a aportar bases para organizar la enseñanza mediante objetivos, los cuales deben de ser observables, la repetición, práctica guiada, refuerzo y control de contingencia, con unos pilares que son orden, refuerzo, práctica y formación de hábitos. En, este, en esta teoría del aprendizaje, entonces el estudiante simplemente pasa a ser un agente pasivo y el agente activo viene siendo el maestro. Y ahí se derivan unos modelos pedagógicos como es la enseñanza programada, la instrucción por objetos, modificación de conducta, adiestramiento por refuerzo. Ahora tenemos el cognitivismo de Jean Piaget, de Brunner, de Gardner, de Ausubel, donde nos permiten comprender el aprendizaje como un proceso mental relacionado con memoria, con atención, con comprensión o con organización del conocimiento y la resolución de problemas. Asimismo, se derivan otros modelos pedagógicos de este mismo, donde están los aprendizajes por descubrimiento guiado, los organizadores previos, los diseños instruccionales cognitivos y las estrategias metacognitivas. Esto evoluciona un poco y ahí pasamos al constructivismo, donde Jean Piaget, nuevamente Vygotsky, Brunner, Ausubel, coinciden el aprendizaje como una construcción activa de significados a partir de saberes previos y la interacción social, la mediación y el contexto cultural. Aquí ya el estudiante pasa a jugar un rol bastante activo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y ahí se desprenden unos modelos pedagógicos como son
el aprendizaje significativo, aprendizajes basados en problemas, el aprendizaje colaborativo, el trabajo por proyectos, el andamiaje pedagógico. De ahí que para mí el conectivismo viene siendo una rama del constructivismo, sin embargo hay que darle una relevancia debido a todos los procesos virtuales que se han venido presentando. Por eso Siemens y Downing destacan que el aprendizaje también ocurre no solamente dentro de las aulas, sino también en las redes, en los entornos digitales, en las comunidades de intercambio de información. De ahí que se derivan modelos pedagógicos como son el e-learning, el aprendizaje en redes, entornos virtuales de aprendizaje, comunidades digitales de aprendizaje y también el trabajo colaborativo en línea. Y por último, hablemos acerca del humanismo, de Maslow y de Roger, el cual sitúan en el centro a la persona, su motivación, su dimensión afectiva y su autorrealización, lo cual promueve ambientes de respeto, empatía y acompañamiento orientados al desarrollo integral y al aprendizaje autónomo. De ahí también se desprenden unos modelos pedagógicos como es la educación centrada en el estudiante, la pedagogía no directiva, el acompañamiento personalizado, el aprendizaje experiencial con sentido personal. Anteriormente estuvimos hablando acerca de esas teorías, pero también tocamos importantes. Vamos a acotar que las teorías del aprendizaje son importantes porque ofrecen al docente fundamentos para comprender cómo aprenden los estudiantes y para tomar decisiones pedagógicas más pertinentes, intencionadas. Esto no sustituye la experiencia, pero sí proporcionan un marco de referencia para plantear, enseñar y ajustar intervención educativa. Según Schuck, señala que la teoría y práctica deben complementarse porque la teoría sin experiencia puede ser limitada, mientras que la práctica sin teoría carece de un marco general que oriente la acción educativa. De aquí que se derivan las siguientes conclusiones. Primero, el aprendizaje es un proceso de cambio relativamente permanente que surge de la experiencia y transforma la conducta o la capacidad de actuar. Las teorías del aprendizaje permiten comprender cómo aprenden los estudiantes y orientan de manera más afectiva y efectiva los procesos de enseñanza y aprendizaje. También que favorecen la práctica docente y la formación estudiantil porque articulan tanto la comprensión teórica, las dimensiones y las decisiones pedagógicas y el aprendizaje significativo. Y además que ayudan a estructurar el proyecto educativo institucional, también las planeaciones de los docentes y de esta forma podemos ver que las teorías de la aprendizaje inciden de manera directa en los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro de las instituciones educativas. Muchas gracias. Los dejo con las referencias.